Ahora sí vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Javier Moscoso, ex juez de Manglar Alto, y con él vamos a hablar sobre la persecución que tiene él por haber otorgado el habeas corpus a Jorge Glass. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. ¿Me escucha? Buenos días. Muy buenos días a todos los y Tengo un problema de audio, se entrecorta la señal de audio. No sé si lo podemos superar. A ver, si tenemos, no sé, se buenos entrecorta. días, los radio escuchas, puede escuchar. Hay un problema de audio. Tengo un problema de audio. Por favor, intentemos solucionarlo para continuar con esta entrevista. Es importante tener el criterio del doctor Javier Moscoso, pero el problema parece ser que es de él, no es de nosotros. El audio del teléfono o algo está pasando allí, ¿no? Hay que revisar eso. Bien, hasta eso voy a saludar a otros seguidores que están en Face. Rodrigo Mena, Héctor Quinto, Gladys Tobar, Cris Andrés Andreus, Stalin Vallejo, Luis Eduardo Montoya Cedeño, Julie Bravo, Paulina Cáceres Vargas, Guadalupe Sánchez, bueno, David León y a todos los que están conectados en nuestro canal, en nuestra fanpage de Face, un abrazo inmenso. José García dice saludos desde Utah, no sé qué es Utah, sería que nos describa, no, dice Utah, o debe ser USA, pero bueno. Saludos para José García que está conectado. Bueno, a todos los que están viéndonos un abrazo inmenso. Me avisa, estimado Jorge Icar, si continuamos, si seguimos o nos vamos con otros temas que también hay que comentar aquí en este espacio. Más adelante les recuerdo que tendremos el segmento Entre Nos. También estará el segmento de la Crónica Roja con Gabriel Moyano. Son dos segmentos que tendremos los días viernes. A ver, vamos a intentar conectarnos nuevamente con el doctor Javier Moscoso. Doctor, ¿me escucha? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo intento escucharlo, pero se sigue entrecortando. Vamos a ver si podemos seguir con la entrevista. Doctor, la situación suya después de que otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, como que ha sido un acto de persecución que está recibiendo de parte del Consejo de la Judicatura. Usted fue separado de su cargo, destituido de su cargo, por haber otorgado el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando. Muy buenos días, Diego Moscoso, como ex juez de la Unidad Judicial de Manglar Alto. Al efecto, bueno, vamos a aclarar un poco. Bueno, se desconectó. Ahí está. Se quedó, vamos a aclarar un poco, me dijo. Sí, no realizó una destitución de mi cargo por alguna causa relacionada con el habeas corpus otorgado a Jorge Glass. Más bien, el Consejo de la Judicatura me destituyó por una causa ajena totalmente a causas constitucionales. El Consejo de la Judicatura emitió un acto de destitución supuestamente por manifiesta negligencia en contra de mi persona dentro de una causa penal en la cual no debió haber sido detenida persona alguna, dentro de un proceso penal en el cual existió una falla, un error de la Policía Nacional al detener a una persona en un delito de acción penal privada. Es decir, esa persona no podía ser detenida y la Policía Nacional la detuvo, la Fiscalía la aprehendió, se inhibió y
fueron constantes errores judiciales hasta llegar al juzgado a mi cargo. En este proceso se declaró la nulidad y es un proceso totalmente independiente al habeas corpus dado respecto a la libertad de Jorge Glass. Pero tal vez por haber otorgado ese habeas corpus, ¿incidió en que se lo haya destituido o no? Sí, exactamente, porque dentro de mi hoja de vida y hasta antes de emitir ese habeas corpus, mi hoja de vida ha sido intachable, no he sido sancionado por sumarios administrativos, tenía un solo sumario administrativo pendiente, iniciado por la directora del Consejo de la Judicatura en ese entonces, que ya me realizaba una fuerte persecución dentro del juzgado como tal. En ese sentido, mi acto de suspensión incluso fue un día después de que se reunieran en vivo, en televisión en vivo, el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional y el presidente del Consejo de la Judicatura. Al día posterior, era un día domingo, el día lunes salió mi acto de suspensión muy rápido e inmotivado respecto a aquellas inmotivaciones y vulneraciones al debido proceso. Interpuse las acciones correspondientes en las vías judiciales. Correcto. Doctor, algunos medios de comunicación a usted lo vinculaban con la Revolución Ciudadana, que usted en algún momento participó cercano a los miembros de la Revolución Ciudadana. ¿Hasta qué punto esto es verdad? Porque aquí se dice de todo. Los medios, cuando quieren investigar la vida de alguien que falla en contra de los intereses de los que tienen el poder, pues hay que perseguirlo. ¿Hasta qué punto es verdad esto? Mire, tengo 35 años, una persona de 35 años, me gradué como abogado aproximadamente a los 23 años. Ejercí funciones de abogado en libre ejercicio, me iba muy bien en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, por aspectos profesionales de la misma contingencia de la profesión, prestaba asesoría jurídica a diferentes gobiernos autónomos de diferentes banderas políticas. En esas funciones, una asambleísta me ofreció una función de asesor en la Asamblea Nacional y concurrí a la Asamblea Nacional quizás en el año, quizás a los 27 años. Estuve en la Asamblea Nacional 2 años, posteriormente culminó el gobierno de Rafael Correa, entró el gobierno de Lenín Moreno y en ese entonces fui a servir y prestar mis funciones en el ejercicio en el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia estuve aproximadamente por un año. Dentro de ese año se dieron todos los acontecimientos de la detención de Jorge Glass. Cuando detuvieron a Jorge Glass, yo era subsecretario de Rehabilitación Social. En ese entonces, incluso detuvieron a Jorge Glass y fue privado de su libertad en ese gobierno en el cual serví como funcionario en un ministerio. Creo que el gobierno ha cambiado quizás de línea política en el último tiempo, en el tiempo de Guillermo Lasso. En ese entonces era juez, un juez independiente, y anteriormente fui un funcionario independiente. Quien me conoce y con quienes tuve el gusto de servir tanto en la Asamblea Nacional como en el Ministerio de Justicia, conocen mi independencia en cuanto a la alineación política o al sistema político como tal. En este caso, soy un jurista que puede
cumplir funciones políticas, pero no soy un político. Y además la ley no le prohíbe que usted haya ocupado un cargo en un gobierno, cualquier gobierno. O sea, creo que no hay ninguna prohibición. Y no es delito tampoco ser amigo de alguien que sea político. Creo que no podía servir en otro gobierno, pero mire que yo hice una consultoría en la ciudad de Quito para otro alcalde u otra administración de otra línea política. Entonces, nunca he estado vinculado a uno u a otro. Estoy presto a servir como funcionario a mi país desde la función que se me establezca. Si mañana el señor presidente de la República decide que preste funciones en una institución que se me designe, ese día estaré prestando mis funciones en la ciudad de Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, en la ciudad en la que se me determinen mis funciones, porque soy un ecuatoriano que tiene esperanza y gran convicción en el cumplimiento de la norma constitucional. Cuando hablamos de persecución, que usted lo puede describir, ¿de qué tipo de persecución estamos hablando? La que usted está recibiendo en este momento. Es sencillo, para mí es sencillo describirlo. Hasta antes de que se me persiga, aproximadamente justo cuando emití el habeas corpus, luego de eso tengo 3 procesos penales, uno en Quito, uno en Guayaquil, uno en Santa Elena. Sumarios administrativos, tengo uno de destitución, otro en Quito, el del ingeniero Jorge Glass, que aún no se resuelve y no se ha declarado que sea culpable, y sumarios administrativos que en la provincia de Santa Elena se me aperturan, me faltan los dedos de la mano, créame, y no puedo yo ya determinar ni saber cuántos sumarios administrativos. Se me multa con sanciones de $430 aproximadamente, cuestiones que tendría que ir a ver cuántos van a ser, con lo cual incluso creo que se pretende limitar mi libre ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque en la provincia de Santa Elena ejerzo la profesión actualmente igual en la ciudad de Quito y a diferentes ciudades a nivel país. Y en esta provincia de Santa Elena he demandado al Consejo de la Judicatura una acción de protección. ¿Por qué motivo? Por faltar al Estado constitucional de derecho. Han cambiado un edificio de una unidad judicial a otra unidad judicial que tiene un altar de adoración religiosa en la parte de afuera, incumpliendo expresamente lo que establece la Constitución en su artículo 1 y 3, porque el Ecuador es un Estado laico, y en el artículo 3 de la Constitución se establece que se garantiza la ética laica como garantía o sustento del quehacer público, que son las funciones públicas, y el ordenamiento jurídico. Entonces, aquello es una falta incluso a la independencia de la administración de justicia, porque desde que la justicia es laica, estamos libres de toda presión o intromisión de cualquier actividad religiosa en la administración de justicia. La audiencia es el día lunes, se desarrollará el día lunes a las 11 de la mañana, y yo invito a los medios de comunicación a dar seguimiento a los actos del Consejo de la Judicatura, porque así como ellos persiguen, creo que deben ser perseguidos. Difícilmente cuando es que usted tiene que dar también su versión, le van a dar el espacio, es difícil. No los medios alternativos como los medios digitales, los medios tradicionales toman esa postura. Yo creo que ellos tienen una postura de defensa a ultranza de este gobierno que está ejerciendo el poder.
Doctor, ¿usted se arrepiente tal vez haber otorgado el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass? Yo no me arrepiento de nada de lo que he firmado en este juzgado, porque no solamente he firmado el habeas corpus del ingeniero Jorge Glass como una resolución puesta en materia constitucional. En el juzgado que he presidido he emitido resoluciones en materia constitucional en los cuales se han verificado incluso servicios públicos y se ha puesto al Estado en su lugar. Un juez constitucional tiene esa función, el poner al Estado en su lugar, porque el Estado es abusivo. Entonces, la Constitución de la República ha establecido un marco normativo en el cual establece que los jueces constitucionales son vigilantes de los derechos constitucionales y sus garantías. En ese sentido, en ese marco, los jueces constitucionales no van a ser muy queridos. En ese marco, los jueces constitucionales no van a ser muy queridos por el Estado, y prueba de ello también han sido las grandes connotaciones que tienen las decisiones de la Corte Constitucional ecuatoriana siempre para el Estado. ¿Por qué? Porque los jueces constitucionales hacen valer la Constitución como norma suprema y directa, porque así lo es y en la misma Constitución se la establece. Por mi parte, defiendo la Constitución y la ley, especialmente la Constitución, en su aplicación directa, porque en este caso la ley muchas veces no está acorde a las realidades sociales. Tenemos que tener claro que la ley siempre responde a las realidades sociales. Cuando las realidades sociales cambian, debe cambiar la ley. Entonces, si no se tiene un órgano legislativo, Asamblea Nacional, que conozca las realidades sociales, no vamos. Es que no tenemos un órgano legislativo que conozca muy bien las realidades sociales, no vamos a tener leyes que reflejen o regulen muy bien estas relaciones interpersonales y problemas sociales. Doctor, le voy a hacer una pregunta, espero que me la pueda responder. El juez Emerson Curipayo, de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Áchilas, que otorgó esta semana las medidas cautelares a favor del ingeniero Jorge Glass, también creo que está recibiendo el mismo linchamiento mediático y político que ha recibido usted. ¿Qué criterio merece lo que está pasando con un juez que también ha otorgado medidas cautelares? Primero, el linchamiento mediático que me hicieron a mí creo que no tiene comparación. Luego, ¿por qué? Porque el juez que emite las medidas cautelares quizás es el tercer juez que tutela derechos constitucionales mediante acciones o garantías jurisdiccionales. Entonces, como que ya ha ido bajando, creo que la tensión, no sé, de los medios de comunicación y también del sistema político. Ha bajado un poco tal vez porque se anuló el caso Singue. O sea, por eso ha bajado un poco, creo yo, por esa parte, ¿no? Claro, mire la desinformación que existió, porque la ciudadanía y los medios de comunicación dieron información, los medios de comunicación dieron información como si yo hubiese anulado una sentencia que condenaba a una persona por una infracción penal. Pero yo no hice eso, yo únicamente vigilé y vi la ejecución penal, cómo estaban tratando a la persona privada de libertad, de acuerdo a sus derechos, en el centro de privación de libertad, si se cumplía o no la Constitución, sus derechos como tales. En ese sentido, debemos tener en cuenta que el juez constitucional tiene aquel rol fundamental.
Doctor, Y en este sentido, los medios de comunicación no dieron la información tan acertada. Quizás el linchamiento mediático lo debieron recibir los jueces que anularon el caso que acaba de mencionar usted, porque esa era la sentencia que determinaba una infracción penal. Yo entré únicamente a determinar la ejecución penal y fui perseguido por eso. claro, doctor, tengo una inquietud de parte de un seguidor que está conectado en YouTube, se la voy a transmitir. Luis Criollo dice: Jaime, por favor, pregúntele al doctor Moscoso si tiene pensado demandar a futuro en juzgados internacionales al Estado. Yo creo que tiene que agotar los últimos recursos acá, ¿verdad? Sí, exactamente. Pienso, en caso que se me nieguen los recursos en este estado, acudiré a organismos internacionales. ¿Usted cree que hay presión política para ejercer justicia en este país? Mire, yo creo que yo soy un amante de la independencia y de la libertad. La independencia de los jueces es algo muy personal, ¿sí? Es muy personal. Esa decisión de independencia es de la persona, porque el juez es quien decide si cede o no a una presión política, económica, delincuencial, amistad, de parentesco u otra, y tuerce la resolución. Ahí va donde el juez deja de ser independiente. O, ¿por qué no? Por sus dogmas, estereotipos y concepciones religiosas. También adopta un rol que está fuera de la norma y tuerce una resolución. Falta de independencia. He ahí que la independencia es interna de la persona. Hay que trabajar con los señores jueces para que no tengan miedo. El miedo es falta de fe y la falta de fe es y la fe es la creencia en uno mismo. En ese sentido, creo que los jueces deben creer en sí mismos, estar bien sentados en su rol de jueces y emitir las decisiones que correspondan de acuerdo a la Constitución y la ley, sin estar pensando si el día de mañana comerán o no comerán o se pagará su sueldo cómodamente al final del mes. Doctor, también mucha gente decía que usted no tenía competencia para otorgar un habeas corpus, sino un juez penitenciario. Pero el juzgado al cual usted pertenecía es multicompetente. Yo creo que eso elimina cualquier duda, ¿verdad? Mi juzgado era, mire, vamos a comenzar desde el inicio. Según la Constitución, artículo 226, la competencia nace o de la Constitución o de la ley. En la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en el artículo 7, se determinan las reglas de la competencia en materia constitucional, pero para un habeas corpus se determinan otras reglas procesales también para la competencia. ¿Por qué? Porque el habeas corpus es una acción especialísima que tiene por objeto cuidar la vida y la libertad de las personas y su integridad. Entonces, en ese sentido, el constituyente inteligentemente ha creado acciones rápidas, sencillas y eficaces para que estén al alcance de la ciudadanía. Entonces, si una persona desaparece y se desconoce su paradero, el accionante, su abogado, quien accione en su domicilio, puede interponer un recurso para pedir dónde está el cuerpo, en pocas palabras, o para accionar e investigar dónde está la persona, si está siendo torturada, está viva, y determinar su lugar exacto de ubicación y presentarlo ante el juez. ¿Se sabía en esos días dónde estaba el ex vicepresidente Jorge Glass? A mí no me corresponde saber dónde están las personas privadas de libertad. Yo respondo objetivamente como juez a principios procesales, dispositivo y oralidad.
Entonces, un día viernes, cuando estaba sentado en mi despacho, se pone en mi conocimiento un escrito, un libelo de demanda, un documento en el cual se establece y se dice que ha habido varios amotinamientos a nivel nacional y que ha habido muertes y que se ha movido a la población carcelaria y que comparece una ciudadana que recuerdo de apellido Malavé, y manifiesta que desconoce dónde está el ingeniero Jorge Glass y que toma mucha medicina y que pudiera estar en riesgo su integridad y vida. En ese sentido, se convocó a una audiencia. En ese sentido, el juez constitucional tendría dos caminos. Tendría el camino de considerar, primeramente, como usted dice, la competencia. Bueno, soy o no competente. Miro la Constitución y la ley. Según la Constitución y la ley, y como lo dice en mi sentencia, soy competente. En ese sentido, si es que yo emitía o decidía emitir una decisión diferente, esta quizás hubiera sido hubieras tenido que ser una inadmisión y yo devolver los documentos. Ahora, yo pregunto, en el evento de que suceda algo o sucede algo, la responsabilidad de quién hubiese sido. Y ahora, ¿por qué otros dos jueces conceden otras acciones constitucionales y tutelan el mismo derecho? Creo que igualmente me hubieran perseguido, ¿sabe? Pero me hubieran perseguido posteriormente. Entonces, En la quizás audiencia, hubiera sido perseguido de uno u otro lado. ¿Me entiende? Es lo mismo. Entonces, creo que las decisiones de los jueces siempre son apegadas a garantías. He dicho que soy un amante de la libertad. El derecho a la libertad está concebido en el artículo 66. Son normas constitucionales y creo que como ecuatoriano me debo, y como jurista, me debo a la Constitución. doctor, en la audiencia decían que no había estado el representante del SNAI, pero después decían que sí estuvo el representante del SNAI y el representante del SNAI se allanó a lo que ocurrió dentro de esa audiencia. Cuéntenos un poco, ¿qué fue lo que ocurrió? Sí, exactamente. Bueno, primero yo debo comunicarle, se convocó a una audiencia en la cual se notificó a todos los centros de privación de libertad. Se notificó a todos los centros de privación de libertad y a la SNAI para que determinen dónde está el privado de libertad. No determinaron, se conectaron de varios centros de privación de libertad, el centro de privación de libertad de Cotopaxi, se conectaron, no manifestaron nada, solo dejaron su cámara ahí. ¿Qué correspondía de conformidad con la Constitución? Notificar a la máxima autoridad de la Policía Nacional, al comandante, y también al Ministerio de Gobierno. Así se procedió, se notificó al Ministerio de Gobierno y se notificó al comandante de la Policía Nacional. Al día siguiente comparecieron todos. El representante del SNAI compareció en persona y manifestó en cuanto a los hechos que había narrado la accionante, es decir, de que se desconocía dónde estaba el ingeniero Jorge Glass. Manifestaron claramente que se allanaban, que no tienen nada que decir y no se opusieron. También compareció el representante del Ministerio de Gobierno y pidieron retirarse de la audiencia. Y también compareció el representante de la Policía Nacional y también pidieron retirarse de la audiencia. Entonces, yo no puedo obligar a que comparezcan, a que las personas hablen. Las personas hablamos porque queremos expresarnos y es un derecho constitucional. Entonces, se retiraron y se sustanció la audiencia. El SNAI no ejerció prácticamente contradicción y tuve el habeas corpus. Se demostró específicamente
la vulneración del derecho a la integridad de la persona privada de libertad y se dispuso la libertad conforme lo determina la Constitución. Estamos dialogando con el doctor Javier Moscoso, ex juez de Manglar Alto. Doctor, ¿usted se siente con su conciencia tranquila porque actuó en derecho de acuerdo a lo que he escuchado? Usted cumplió. Usted, me imagino, sabía qué papa caliente estaba cogiendo el día que le tocó asumir esta responsabilidad de llevar adelante este manejo del habeas corpus. O sea, primero voy a aclarar que yo en mi juzgado he tenido más, creo que asuntos de mayor connotación y creo que de mayor importancia. Sinceramente yo lo veo como bienes jurídicos, bien jurídico, integridad. Yo también era juez penal, he tenido que tutelar o he tenido causas mucho más, creo que graves, que han impactado más a mi humanidad, porque primero soy humano y después soy abogado. He tenido casos de infracciones penales, niños, niñas y adolescentes, y créame que nunca me ha temblado la mano de hacer lo que he tenido que hacer, y por eso duermo bien en las noches. Entonces no tengo culpas ni le debo nada a nadie. Efectivamente, cuando usted se refiere a ese suceso, sentí gran presión en cuanto a la persecución, no persecución, sino al linchamiento mediático y a la desinformación que se daba. Sin embargo, no podía salirme de mi objetividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces era un juez y tenía que hacer una sentencia para el día, la ley dice 24 horas, creo que fue un día sábado y la sentencia se emitió el día lunes o martes, tenía que estar realizando la sentencia dentro de toda la connotación política y el linchamiento mediático. Aparte de eso, mi familia. Entonces, créame que no, lo que opto es por no escuchar, no ver y dejar el teléfono al lado. No contesté a mi familia, me aislé un poco, me fui por ahí, hice lo que tenía que hacer, hice mi sentencia. En un tiempo creo que muy rápido, creo que si hubiera tenido más tiempo hubiera hecho una mejor sentencia y eso le podría decir en cuanto al acontecimiento de cómo fue, por tranquilo, y soy una persona de derechos. Quienes me conocen en la ciudad de Cuenca, me conocen en Guayaquil, en Manta, en muchas ciudades. Quienes me conocen saben la persona que soy. Entonces no estoy muy a la expectativa del linchamiento de la opinión generada a base de información. Yo estoy seguro de lo que soy, de lo que ha sucedido, y las personas que me apoyan y creen en mí, porque muchas personas me han perseguido, pero no tiene idea usted cuánta gente me apoya y sin esperar nada. Yo trato de moverme y todo, y ese es mi anhelo quizás de poder. El único anhelo de poder que tengo es quizás dar cada uno a lo suyo, a los que les corresponde, y he estado también en mi proceso como persona. Pero de ahí hasta allá, guardar también rencores a mis perseguidores, no les guardo ningún rencor, pero seguro que si puedo los persigo. Doctor, ¿usted tal vez recibió el respaldo de parte de sus compañeros del juzgado? ¿El secretario? ¿Qué le dijeron sus compañeros después de que ya salió todo, se hizo público?
Y otra consulta que le iba a hacer, si tal vez ha recibido algún tipo de amenazas, en esos días lo amenazaron, ya vas a ver lo que te va a ocurrir, alguien lo llamó, recibió mensajes a su teléfono celular. No, como le refería anteriormente, dejé el teléfono apagado al lado, no estaba en turno reglamentario, dejé el teléfono al lado, no presté mucha atención, no sé si llegaría a tipo. Mensajes de apoyo, sí, me llegaron, ¿para qué le voy a decir? Bastante, de algunos amigos conocidos, luego de que perdí mi teléfono. Y no recuerdo qué más me preguntó usted. Ah, de mis compañeros de trabajo. Créame que esa unidad judicial multicompetente de Manglar Alto, yo siempre quise que sea una unidad judicial élite, pero no en cantidad, sino en calidad humana, calidad de soluciones y de trato como tal. Creo que ha administrado justicia en el marco de la Constitución y la ley y no hubiera podido hacerlo sin estos funcionarios. Eh, ¿Qué le puedo decir? Me da mucha nostalgia esos funcionarios y me da mucha pena lo que está sucediendo con mis exfuncionarios en esa unidad judicial por los actos irresponsables del Consejo de la Judicatura con el cambio de unidad judicial. Me da hasta pesar por los nuevos jueces sin ventilación, sin ventanas y expuestos al usuario, porque usted entra a la unidad judicial y ahí los ve a los jueces no tienen, eh, no tienen ventilación ni nada. Se incumple algo muy grave, ¿sabe? Que se cuidaba mucho cuando era juez, el no hablar con nadie, porque los jueces tenemos impedido hablar con partes, abogados. Tal vez usted no cree que fue un error suyo una vez que dictó ese habeas corpus, no salir y hablar ante los medios y decir la verdad. Tal vez usted no lo toma así o tenía prohibido hablar. Mire, salí a dar una entrevista y la cortaron y pusieron determinados espacios en los cuales no se no tergiversaba, se mostraba pequeños espacios descontextualizados de una resolución. La entrevista fue Eh, editada. exacto, sí, la entrevista O fue sea, editada. pusieron la parte que le interesaba al medio porque tenía que cumplir con un objetivo, tal vez. Sí, exactamente. Entonces, quizás, como recalqué, un juez es independiente, no estar dando explicaciones a los medios de comunicación porque los jueces damos explicaciones a través de nuestros fallos y resoluciones. Y mi explicación de motivos fue en la sentencia. Entonces ahí estaba la sentencia y realmente quienes debieron haber hecho vocería es el Consejo de la Judicatura o tener algún acercamiento para ver cómo hacen esa vocería. Y si no es el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional. Y ahí yo sí creo que existe quizás un desplazamiento, no un desplazamiento, sino quizás una falta de información de lo que hacen los jueces constitucionales en primera y segunda instancia, porque no tienen la vocería de un órgano constitucional, sino tienen la vocería quizás de un órgano administrativo que, que le corresponde la administración de los bienes y la función judicial. Doctor, la última pregunta. ¿Qué piensa usted del Consejo de la Judicatura? ¿Usted cree que el Consejo de la Judicatura en realidad actúa en derecho o con órdenes de arriba? El Consejo de la Judicatura responde a intereses políticos
Lo digo porque por mi caso en particular, no por otros casos ni por otros intereses, hablo de lo mío. En ese sentido, sí tiene intereses y responde a quizás a órdenes, lo cual no hacemos los jueces y este servidor cuando fue juez nunca recibió una orden. Eh, Sí, eminentemente ese Consejo de la Judicatura no responde a derecho porque el derecho se aplica en las letras y conforme, como me han destituido, está mal escrito y no saben derecho, no saben aplicar el derecho. O no sé si no tengan el tiempo debido para hacerlo, pero la aplicación del derecho va desde lo que determinamos en nuestras resoluciones. Entonces, si creemos quizás que una resolución es grosera de un juez, entonces tenemos que hacerlo con una resolución enmarcada en el debido proceso, pero no con otra resolución grosera. La Corte Constitucional, quiero recalcar esto, la Corte Constitucional ya ha determinado que se debe determinar altos estándares de motivación para destituir un juez. Esos estándares de motivación son altos, entonces cuando hablamos de estándares son los niveles de motivación que tiene que cumplir una sentencia o resolución, y esos niveles se van poniendo cada vez superiores según el caso que amerite. No va a ser igual un divorcio que un habeas corpus, no va a ser igual un sumario administrativo a un funcionario que ejerza sus funciones quizás en cualquier tipo de actividad en un ministerio, en una cartera de Estado, no quiero poner una de ellas, en este caso, o el sumario administrativo a un juez que defiende la Constitución, la ley, y que goza de independencia de toda autoridad. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros en esta mañana a través de Ecuador en directo. Muchísimas gracias, doctor Moscoso. Yo le agradezco el espacio. Gracias al doctor Javier Moscoso, ex juez de Manglar Alto. Él dice que está siendo objeto de una persecución política, no por el caso, justamente la persecución no es por el caso del habeas corpus, él habla de que es por otros casos, pero no se motivaban si él otorgaba, tal vez no otorgaba el habeas corpus. O sea, se motivaron una vez que él le entrega el habeas corpus a Jorge Glass. Es lamentable que la justicia se maneje así en este país.